cuentan que, tal y como les he dicho en el chivato, llegaba alguien haciendo ruido, lo miraban entre las ramas y vieron que era chirri, no era falso lo que había dicho el soplomo. Y lo apresaron, lo llevaron al cuartelillo, allí le aplicaron correctivo para que soltara la lengua y el hombre soltó todos los nombres y le decían dónde estaban sus compinches. Fueron poco a poco siendo apresados. Hubo también guerrilleros, conocéis, por ejemplo, estos son más antiguos todavía, pero he querido un poco de colación traer la figura del capitán Moreno. Vicente Moreno Baptista fue un líder de la guerra de la independencia contra los franceses. En 1808 llegan las tropas francesas a España, llegaron a Antequera, llegaron a Málaga, y en Antequera y Málaga hicieron barbaridades, violaciones, mucha gente maltratada, encarcelada. Así que él, que había sido un militar español, que había estado luchando en Sierra Morena, fue incluso nombrado capitán por los logros que consiguió en su lucha contra los franceses en Sierra Morena. Pues decide hacer una guerrilla, establecerse en Antequera, y desde allí va haciendo ataques en plan de guerrilla contra los franceses, en el momento en que toman Málaga y Antequera. Pero al final capitán Moreno va a ser hay otro chivato que denuncia dónde está este hombre. Hay algunas recreaciones de las actuaciones que en ocasiones nos regala la asociación Teodoro Reni. Las actuaciones, al final fue preso, lo llevaron a la cárcel de Málaga, le dieron la oportunidad de abandonar su lucha contra los franceses y de jurar incluso lealtad al monarca de España. Él decide que no lo va a hacer, no va a traicionar a la patria, y entonces lo asesinan por el Arroz de Vil en Granada. Otro guerrillero fue Roa. El guerrillero Roa estuvo 2 años en el Torcal. También, un año después de ser detenido el capitán Moreno, Francisco Roa Rodríguez, pues decide también establecer en el Torcal con 300 hombres. Y toda la familia, durante 2 años, se establecieron allí. Todo el dinero que él tenía lo dedicó a mantener aquel campamento de guerrilleros contra las tropas francesas. Él no era militar, porque él era como si fuese notario, un escribano, notario, tenía una escribanía en Antequera. Se decide ir al Torcal, allí lucha contra los franceses, le dan golpes importantes a las tropas y para no enrollarme mucho con esos temas, también hablaré un poco de otra figura importante en Antequera, Paco el de la Huerta, de la familia de los Corados. Los Corados, cualquier persona que pregunte en el Torcal por los Corados, es pariente de algún Corado, de algún ligero, que son todos familias. Porque Paco de la Huerta fue un veterinario de la Oficina Comarcal Agraria durante muchos años. Estuvo aprendiendo el trato de los animales, cómo la gestión de la enfermedad y demás. Y él tuvo una granja, y tiene todavía una explotación de caballos, pero me contaba que en principio la familia comenzó con los equinos, con lo que se llamaba el tren de las mulas. Ellos producían mulas porque estaban muy demandados, sobre todo le compraban mucho en Extremadura, en tierra de barro. Y estaban muy demandadas en tierra de barro las mulas producidas en el Torcal. Y además me contaba que los animales iban desde el Torcal, bajaban todas las mulas, todas las féminas, guiadas por una yegua, una campanita en el cuello, sin que nadie le llevara, porque esa yegua se había perdido el camino y le llevaba por toda la carretera hasta Bobadilla. Siempre iba un vehículo auxiliar de Paco de la Huerta, pero no tenía que hacer nada, simplemente los controlaba para que fuera bien. Y ya en el tren allí lo embarcaban, Bobadilla, lo llevaban hasta Extremadura y era muy demandada. Le llamaron a aquello el tren de las mulas. También me habló Paco de la Huerta de la transhumancia, porque la transhumancia ya no se practica en el Torcal, se practicó en el pasado, pero hoy en día se practica la hermana menor de la transhumancia, que es la transterminancia. La transterminancia es una pequeña transhumancia entre municipios vecinos para llevarlo, por ejemplo, del Torcal hacia Casa Bermeja o de la Boca del Asno a la parte sur del Torcal, pequeños movimientos de ganado de los pastos de invierno a los pastos de verano. Y otra figura importante que lo he tratado en el libro del Torcal es el jorobado de Zapata. El jorobado de Zapata, también de los Corados, San Fresquito el jorobado, es una persona que nació con una meningitis, o bueno, la tuvo de pequeño,
lobo que se quedó muy pequeñito, con joroba, muy doblado, pues con una alcayata. Y este hombre vivió en un sitio muy bonito, la casilla de Zapata, al pie de la pared sur del Torcal, donde está el Tajo del Peco, esas paredes que en verano cogen un color rojizo tan precioso. Esa casita de los Zapata tenía su ganado, tenía un rebaño de ovejas, y este hombre, hay gente jocosa que dice que en una ocasión fue al sastre a comprar un traje, y el sastre le dijo que si lo que venía era por una funda de pistola, porque era tan chiquitito, tan doblado, que se veía el pobre. Este hombre tuvo un problema, contó en una ocasión, yo no lo conocí porque el tipo ya murió, pero cuentan la gente que lo conoció que fue fruto también de un intento de rapto, porque él estaba con su ganado allí en la zona de ese cortijo, y se le acerca por detrás a una persona encapuchada, lo empieza a retener, se da cuenta de que intenta secuestrarlo, porque tenía intención de pedir rescate por él. Entonces en ese momento lo va llevando hacia arriba de la sierra para intentar retenerlo en un acuedo, pero se da cuenta de que el captor tenía una botella de vidrio en la que bebía agua de vez en cuando, y en un momento dado le pide que le deje beber un poco. Le dice que no, pero ya de tanta insistencia, pues al final termina cediendo el captor, le presta la botella, y en el momento en que este no se da cuenta, le suelta un botellazo en la cabeza, consigue dejarlo dormido, le arranca la capeliza para ver quién era, y lo conocía, una persona de un pueblo cercano. Y entonces le empezaba a salir corriendo. Ahora el captor era el que huía y el jorobaillo de Zapata era el que iba detrás. Y en ese momento había unos braceros, unos trabajadores, unos agricultores en el campo, y él empezó a decirle: agarrármelo, agarrármelo. Lo cogieron, le hicieron un placaje, lo tiraron al suelo, y resulta que uno de los agricultores era el hermano mayor del secuestrador. Como dijo, esto no es lo que padre y madre me han querido para nosotros. Se lió el hermano mayor a darle una tunda de palo, que por poco lo mata allí, y el mismo jorobaillo tuvo que pedirle que dejase la paliza. Bueno, esa es una anécdota curiosa. El Parrón también es otra figura del Torcal, Pepe Parrón, está trabajando con Zaino, muy simpático, muy abierto, y nos cuenta también la historia del apodo de los Parrones. El abuelo Parrón era una persona que de pequeño, de niño, con sus amigos, iban a robar la parra del pueblo, de la zona. Siempre le gustaba mucho ir a robar la parra, estaba muy hambriento. Tanto iban que el trío para ver a la parra que al final le llamaron los Parrones a aquellos tres niños juguetones. Con el tiempo solo a él se le quedó ese apodo, los otros niños perdieron el apodo, y hoy en día pues los nietos, los bisnietos siguen llamándose los Parrones. Aquí por ejemplo tenemos también la foto del padre, Papá Parrón, que murió hace unos años. Y ellos resulta que tenían otro abuelo, pues resulta que era una persona que se dedicaba era una persona muy vaga, no quería trabajar, y entonces utilizó una técnica para aparentar que trabajaba y que diese dinero por su esfuerzo. Aparentaba con herramientas que en el camino de la escaleruela, que siempre estaba muy deteriorado, se ponía a trabajar en el camino para repararlo, pero la gente con el tiempo se fue dando cuenta de que solo agarraba la herramienta cuando tenía gente cerca. Con el tiempo hacían todo, porque había puesto una hucha en una piedra de hojalata para que la gente echase dinero. La gente al principio, muy agradecida al principio, echaban monedas, pero cuando ya se dan cuenta de su picaresca, con el tiempo le iban echando guijarros de piedrecita, que por lo menos sonaban, se creía que estaba lleno, y cuando llegaba a casa se daba cuenta que no tenía nada. Era una época en la que había que atravesar la sierra, como dijimos, no había tantas comunicaciones, la zona de la higuera, la joya, los nogales, y de la Concepción, pues cuando necesitaban habituallarse de materias de primera necesidad, alimentos, todo lo que no produjese la tierra o el campo, tenían que ir remontando las cumbres del Torcal por el puerto de la Escaleruela, llegar a Antequera y allí habituallarse. Era muy conocida, si se te echaba la noche, era mejor quedarte en las posadas, la posada por ejemplo de la Cuesta Zapatero, había varias posadas, había incluso la zona donde abajo podían estar los animales, tenían sus paseables donde se echaban de comer y arriba otra vivienda para los viajeros. Y atravesaban la sierra por el puerto de la Escaleruela. Entre otras figuras había, por ejemplo, un oficio antiguo que era el de los recoveros.
Los recoveros eran personas que iban por encargo. La recoba era los huevos de la gallina que se compraban en una granja, que después le llevaban a otra casa y la revendían, y en eso tenían su ganancia. Con el tiempo fueron también transportando pues gallinas, cabritos que colgaban del lomo de la mula, o con el tiempo pues cualquier alimento, regalos, artículos para el hogar. Y entre ellos destaca una mujer, también la abuela de Pepe Parrón, del joven, del Parrón que hoy trabaja con la oveja, que fue Adela la Recovera. Esta foto no pertenece a ella, la he utilizado porque no existen fotos de él. No he conseguido fotos de Adela, entonces nos ilustra un poco la historia. Pero Adela la Recovera fue una mujer muy querida, porque toda la gente mayor todavía la recuerda. Era una mujer que transportaba no solo mercancías y productos, también transportaba noticias. En esa época había pocas comunicaciones, todas las noticias, las novedades, la información que viniese, por ejemplo, de Antequera al sur del Torcal, era bienvenida. Y no solo transportaba noticias, también transportaba algo muy importante, cotilleo. Porque es interesante saber si el hijo de los Novacios estaba pretendiéndole a la moza casadera de Novacillo y demás. Eso era ella la que informaba a todo el mundo. Pero entonces era una época muy esperada por las personas del pueblo y sobre todo por los niños. Los niños pequeños esperaban con ansia en Navidad, en los Reyes Magos, que Adela llegase cargada de regalos. En un lugar donde no llegaban los Reyes Magos, ella era la emisaria de los Reyes Magos, con su mula cargada de regalos, y no lo sabían los niños, porque eran regalos que habían hecho las madres para después regárselos. Cuenta Juan Antonio Benítez, un libro muy bonito que sacó también del sur del Torcal, que Adela la Recovera, cuando en una ocasión traía un encargo de un caballito de madera que quería un niño, la madre se lo había encargado, pero cuando llega al lugar y le dice a Adela lo que valía el caballito de madera, era muy caro. Y la mujer, con todo el dolor de su corazón, con el niño delante, le dice: yo no he hecho lo que yo quería, porque no podía pagárselo. El niño empezó a llorar, en una pataleta. A Adela la Recovera se le cogió el corazón a ver al niño pequeño llorar, y Adela le regaló el caballito al niño, cosa que no habría podido incluso ni pagar para su propio hijo, pero hizo un esfuerzo porque le daba pena el niño. Así era de buena Adela la Recovera, todo el mundo la recuerda hoy en día. Hubo una práctica muy triste que se hacía también en época de hambre, en la posguerra, que era que no tenías posibilidad de mantener a tu hijo, y tú hacías la entrega de un hijo a un cortijo, a una hacienda, a un sitio donde podía trabajar, esas manos infantiles, trabajando en el campo, cuidando de animales, o ayudando en la casa de un señorito. Al menos podía tener un plato caliente en la mesa. Eso lo hicieron muchos, por desgracia, hasta que llegó un momento en que estalla la guerra. Como he dicho, el 18 de julio de 1936 estalla la Guerra Civil Española. El Torcal y la ciudad antigua es tomada por el bando republicano, duraría solamente un mes, porque después volvieron de nuevo el bando nacional. Y en ese lugar destaca un sitio que fue también una especie de pequeño cuartel de los republicanos, que es el Cortijo de la Fuenfría. Y en el Cortijo de la Fuenfría destaca ese arbolito, que es una pena porque fue un precioso hogar. Hoy en día solo quedan algunas ramas vivas, porque resulta que cuentan que los republicanos, los soldados, a la hora de tedio, lo que hacían era desahogarse disparando contra el árbol. Dicen todavía que quedan balas de los republicanos en el tronco del viejo hogar. Es un recuerdo de las cosas que durante la Guerra Civil la gente hacía. Lo menos era como un árbol, no era. Y después una familia, una pareja, dos hermanos, los hermanos Benítez, que una vez que llegan los nacionales de Antequera, huyen a la sierra para evitar represalias, y ellos se escondieron en la sierra. Y todas las noches bajaban, porque eran zapateros, bajaban al pueblo Villanueva de la Concepción, y allí entregaban los encargos, los zapatos ya remendados, recogían nuevos encargos, de nuevo de noche volvían a subir con el saco lleno de encargos para esconderse en la cueva, con sabandijas y aunque no le viese nadie. Y en 1982, en el Hoyo de la Burra, cerca del actual centro visitante, se encuentran restos de los utensilios que utilizaron los hermanos Benítez. Una fotografía de Manuel Romero. María de la Laja, otra persona también que durante esa época de la guerra era una persona rica, o temporado, una persona que tenía mucha tierra, mucho ganado, y resulta que los hombres de la sierra, los hombres que bajaban de la sierra escondidos, pero después pidiendo a los cortijos, a los transeúntes, a los pastores dinero, pidiendo
llegaron a porrear a la casa de María Naranja, golpeando la puerta, porque ella abrió la puerta al ver que golpeaban con tanta fuerza y le pregunta qué quería, le querían dinero. Ella decía, yo no tengo dinero, puedo daros, abrió la alacena, puedo daros jamones, queso, pero no tengo dinero. Ellos muy enfadados empezaron a registraron los bolsillos, llegó un momento en que empezaron ya a registrar personas un poco íntimas y ella ya, que tenía mucho carácter, se preguntó y dijo, ¿vosotros te venís por dinero o por otra cosa? Y entonces ante esto ellos se quedaron acobardados, quedaron cortados, no era nadie, María la Baja, y se quedaron con una risita nerviosa. En ese momento puede pasar cualquier cosa, porque es una tensión tan grande, tan densa, que incluso hasta podría cortar el aire con una baja cerrada. El caso es que al final, acobardados, se dan media vuelta, una risita nerviosa, se van, y María la Baja se libró por poco. Además contaba después que le faltó poco, porque resulta que antes de que entrase, al golpear la puerta, ella se guardó todo el dinero de la casa en una cartera, en la ropa interior, y estuvieron a puntito de cubrírsela en el último segundo. La historia de esa época. Pero hay una figura de una persona, como dije antes, puesto aquí un poco imágenes recreadas, porque tenemos fotos de todas esas personas. Lobo es una persona temida. En aquella época, en la que durante la guerra civil, en la posguerra, incluso se pagaba por delatar a gente, pues él se dedicó a una cosa, y es que no solamente buscaba perseguirlos, es que incluso lo incitaba. Porque cuentan que Lobo engañó a dos zagales, dos chavales jóvenes de un cortijo de Cano, y les dijo que si se unían con él a una partida para dedicarse a robar y extorsionar en la sierra. Hay mucha gente que se dedicaba en esa época de hambre a esa práctica. Ellos se unen a esa partida ilusionados porque iban a ganar mucho dinero, robando, y esa noche acampan junto al fuego, junto a una cueva, y luego saca de su macuto un fusil, apunta al muchacho y le dispara a bocajarro, le acabó con la vida de los dos zagales. Y después la imagen al día siguiente era tétrica. Lorenzo el Caqui lo vio bajando de la sierra aquella mula de pelo cano con los dos cadáveres de los muchachos a lomos de la mula, porque abajo en el cuartelillo le esperaba para darle una suculenta recompensa por su gran labor realizada. Esa fue la historia de Lobo. Los caminos de sangre son esos caminos de ganado, animales que durante mucho tiempo fueron recorriendo la sierra. Iban muchas veces a la feria. En la feria de Antequera, por ejemplo, estaba la feria de ganado antequerana, la feria de agosto, después también ahora en primavera se hacen también ventas de animales, y eran abundantes los tratos. Había gente, familias gitanas que estaban muy especializadas en el trato de los animales, de los mulos, de las yeguas. Ellos eran tratantes, eran expertos intermediarios entre un posible comprador y vendedor. Eso siempre salía engañado, según decían. Tu padre era, sí, tratante, sí. Y tú, en la feria. Que no es solamente de ganado, también era el producto del campo. Sí, de la joya o la higuera o de archivano. Muy interesante. Me gusta esto porque muchas veces contacto con gente que tiene este tipo de familia y pues le emociona, claro, es normal. El otro día, hablando de la recobera, una mujer me decía que recordaba a su padre porque su padre fue recobero en las tierras de Álora, y también se emocionaba mucho cuando hablaba de los recoberos y tal. Y el tema también de los tratantes de ganado pasa lo mismo. Pero bueno, también había tiempo para la alegría, porque los verdiales, como estaba hablando con Paco, de la zona de las costas, aquí tenemos esta foto, lo vemos un poquito más. Los tontos leemos en la Jeva, la ermita de Jeva, todos los 25 de diciembre. Ahora, el día de la Navidad se celebra el antiguo, tuvo muchos años que se perdió, después se recuperó de nuevo, los verdiales. Ese fandango alegre, ese cante y baile tan antiguo que se celebra ese día, en la era, llegan los choques de panda. Dicen que se inventó el choque de panda en esta zona, en este lugar, según cuenta Alonso Martín. Lo conocéis también, Alonso Martín de la Higuera, un señor también que su hijo tiene la fábrica de quesos.
Y él contaba que fue aquí donde los choques de pandas eran las pandas de verdiales con sus violines, los instrumentos, dos pandas, una frente a otra, empezaban a tocar cada vez más rápido, porque la técnica consistía en intentar evitar que perder el ritmo. Aquella banda que perdía el ritmo era la que perdía en ese encuentro. Y en el pasado Provento cuentan que las bandas de verdiales tienen todos sus hinchas, su gente que estaba a favor o en contra de uno, y si se había dicho que una vez ella había perdido y no estaban de acuerdo, llegó a haber verdaderas batallas campales entre las bandas. Eran los hooligans de las bandas de verdiales. El viejo Frasco Patarra era una persona de la familia de los Patarrillas, del Ventorrillo Clarín, son muy conocidos, muchos hijos, muchos hermanos hoy en día. Pues era una persona que nos cuenta la historia del viejo Frasco Patarra cuando aquel día en el campo se echa en el prado y no se da cuenta de que había una víbora, de pronto con una lengua bífida moviéndose delante de él, no le dio tiempo a reaccionar, le picó y en ese momento él fue corriendo, intentó no correr mucho para que la ponzoña no llegase a la sangre, pero había una parte alta desde la que se veía abajo el cortijo del Ventorrillo Clarín, donde estaban los hijos. Empezó a gritar y los hijos lo escucharon, salieron corriendo para recogerle, para ayudarle. Y la escena siguiente ya que me cuentan es que ya en el hospital, en cama, estaba, ¿sabéis qué? En el pasado, cuando no había tanto veterinario ni tratamiento, cuando le picaba una víbora a una oveja, por ejemplo, el pastor chupaba con las películas del oeste. Ahora lo conocían también, chupaban el veneno, una cosa muy peligrosa porque si tienes una carie, una infección, te puede llegar el veneno a la sangre. Y escupían el veneno y de esa manera salvaron muchos animales. Hoy en día incluso también utilizan una lesna, que es una aguja afilada de las que se hacen los agujeros en el cuero, los zapateros y tal. Y también pinchan la herida de la picadura de la oveja, presionan y gotea el veneno. Y han salvado, hoy en día siguen haciendo eso. Los pastores salvan mucho. Entonces el caso es que este hombre, con la inocencia y la ingenuidad que tenía, el médico no sabía qué hacer, porque no tenían experiencia en picadura de víbora en aquella época. Y entonces él con su ingenuidad dice, ¿por qué no me lo chupa? Y dice el médico, chúpaselo usted. Historia anécdota de esto nos cuentan, esa fue la víbora. Otra historia fue la de los tesoros. Los tesoros que hubo en la sierra, escondidos. La historia de los 12 niños de Navarrete es muy curiosa, porque eran en el Navarrete, ese cortijito chico, también cercano al Navazo, hoy en día pertenece a la misma ganadería. En esa casita de los Navarrete murió el padre, poco después murió la madre y quedaron solo 12 niños, con muchas diferentes edades, diferentes edades, pero ellos decidieron que iban a seguir para adelante, porque sus padres habían querido eso, seguirían para adelante con su ganado, con sus tierras, ellos trabajaron juntos. Cuenta una historia muy curiosa, una anécdota de estos niños cuando una noche, un atardecer, llegó dos personas de habla extranjera, parecían como árabes, y estas personas venían preguntando por una cueva, la cueva de la higuera. Ellos no conocían por ese nombre, pero conocían una cueva con una higuera en la parte alta donde le llamaban la cueva del borrico porque ellos tenían un borrico allí en el pesebre, en la cueva, y le indicaron cómo se llegaba. Llegaron estos dos hombres, fueron allá arriba, pasó la noche, ellos por la mañana escamados diciendo qué le habrá pasado a esta gente. Subieron arriba, no había nadie, pero vieron que debajo del pesebre del borrico habían desenterrado porque quedaba una orza rota de barro y la huella en el barro de haber alojado monedas. Habían tenido un tesoro debajo del borrico durante muchos años, no lo sabían. Y aquellos dos hombres venían a recuperar el tesoro, que seguramente había sido un robo de los robos que había en el pasado, porque Clemente González cuenta que en el mitad del siglo XIX hubo un famoso robo del Banco de España, de la sucursal antequerana, y los ladrones huyeron hacia el Torcal. Es decir, que hubo robo en banco y tal, y la gente huía al Torcal y ya se les perdía la pista. Y puede ser que fuese un caso parecido al de la cueva del borrico, o la cueva de la higuera, que contaban los 12 niños de Navarrete. Acabando un poco, os contaré que también hoy en día siguen habiendo peligros en el Torcal. Hay milojos que se echan desde cualquier cueva, desde cualquier dieta, porque hay una serie de animales, como por ejemplo las víboras que escondidas entre las grietas se asolean, se ponen al sol en los días de verano. Y las ovejas son un poquito tontas, a decir de los pastores, así que cuando una oveja está
mordisqueando la hierba, no están pendientes de la zona delantera y la víbora les pica en el hocico. Y es cuando los pastores, pues antiguamente ya no chupan del veneno. Y las zorras también son otro problema, porque le contaba el lagarto, no sé si lo conocíais, un pastor que ya se jubiló, decidió colgar el zurrón para dejarlo ya porque cansado de su vida dura. Fue compañero de Lucas, el Lucas que hoy es que lleva el único rebaño de ovejas en la zona protegida del Torcal, y que trabaja para el dueño del Cortijo de Navazo. Pues contaba la técnica que se inventó, el lagarto se inventó una técnica para evitar que las zorras, como se llamaba, atacasen a los corderitos chicos de un día, de 2 días de vida, porque a los zorros no les gustan los olores humanos. Entonces, un paño con colonia, por ejemplo, se lo enroscan al cuello del corderito y los zorros no le atacan, porque los zorros no quieren olores relacionados con lo humano. De hecho, que sus congéneres después ya no querrían nada con esos zorros que huelen humanos. Y los jabalíes, no es la primera ocasión. El Lucas me mostraba un vídeo que había grabado un compañero suyo de un jabalí atacando una oveja. Empezaba a clavarle la moladera, los colmillos a la oveja en la barriga, en el vientre. Seguramente un jabalí tras una cacería que estaba a lo mejor herido o estaba en celo, clavaba una flor de piel, entonces no sabía cómo desahogar su frustración más que una pobre oveja, y no es la primera vez que atacan también al ganado. Pues simplemente aquí querría un poco dejar un sincero homenaje a las personas de la sierra, de la montaña, a las personas que han vivido en el campo, del mundo rural. Muchos de vosotros habéis trabajado en el campo. Un homenaje a estas personas que han trabajado tanto para que hoy en día tengamos los alimentos que tenemos. Así que hay una luz de esperanza, porque todavía hay niños que siguen siguiendo un poco el trabajo de sus padres. El pequeño Adrián, que era el nieto o el bisnieto de Pepe Parrón, que también un tiempo estuvo en el campo con los ganados, creo que después lo dejó por la informática, pero bueno, todavía nos queda una luz de esperanza. Así que aquí quedaría la historia. Gracias por vuestra atención. Y colorín colorado, el cuento de los patos del Torcal se acaba. Muchas gracias. Así que admite un poco de coloquio. Al revés, si no lo hacéis, no me voy contento. A ver, de lo que habéis estado aquí y lo que estáis, quería hacer alguna pregunta, hablar de algún tema que habéis visto, algo que os recuerde, porque hay personas conocidas. Yo vengo de se lo he hablado yo a Francisco y a Juan Campos, que anda por allí. Mi madre y mi padre, que en paz descanse, se casaron en la ermita de Jeva, que ha salido ahí. Vienen del sur del Torcal, de lo que hoy se llama Higuera, o le dicen en la Higuera. Y entonces mi padre también fue pastor, pero vinieron para Antequera en el año 51. Yo ya soy antequerano, los demás mis hermanos nacieron allí. Aquí somos yo y mi hermana Juanita, la más chica, pero los demás nacieron en esa parte. Bueno, y ha dicho, Francisco, ha dicho el Cortijo de Navarrete. Si yo no recuerdo mal, ya llevo tiempo sin pasar por esa zona, está en la Fuenfría, está en Navarrete y está en Navaso. Navarrete queda en medio. Pues bueno, pues ahí, en ese pequeño cortijo de Navarrete, vivía la mujer del Parrón, que ha sido en San Juan, cercana a mi familia, vecinos, que era Carmela de las Vacas. Ellos son Estrada, de apellido. Esos vivieron en Navarrete, hacía muchos años. Y después, uno de sus hermanos vivía aquí en lo alto de la Cuesta Zapatero, vamos, en lo alto de lo que nosotros llamamos la Cuesta Carmona, a la Cuesta Ibarba, y vivían en el puente de la Campana en La Vega, otro hermano que era Manolo, que también era Estrada, y que tenía allí a la vera de la Campana, le llaman Navarrete. Bueno, esa familia de Parrón han sido, no sé, 50 metros de mi casa en el Calvario, por ahí hay un personaje muy conocido. Claro, al ver esto aquí, pues yo empiezo a recordar cosas y todos son hijos. El otro día, comiendo con mi mujer en Villanueva de la Concepción, coincidimos allí con algunos de los hijos del Parrón, con un hijo y una hija. Y estuvimos comentando eso, amigos de la familia. Y ya os digo, esa zona para mí es muy familiar porque mi familia viene de ahí. Si alguien quiere decir algo, pedirlo porque antes de que terminemos.
¿Queréis hablar de algo? Bueno, pues si no voy a decir nada, ¿sí? Te paso el micro. ¿Te paso el micro? Venga, pasado para allí para qué, compañero. Pasado para atrás. Francisco, quería preguntarte, porque has hablado de que el Kaki te contó que vio la última lobaiz de Torcal, ¿no? Con su lobez. Si conoces alguna historia de la acción de los lobos antes de ese, de que pues, depredaran sobre ovejas o algún tipo de historia al respecto. Historia de ataque no. Por ejemplo, se sabe de una especie de perrera que se utiliza en algunos de los cortijos del Torcal, por el lado de la instalación donde estaba el ganado, y esas perreras eran para los jamastines, perros guardianes, precisamente para evitar el ataque de los lobos. De eso sí se habla mucho, que existe en el Torcal. Ya de ataque no hay datos, no hay citas. Gracias. Bueno, pues... Zorro sí hay donde quieran. Zorro sí, Y zorra también. El zorro tiene que haber una cría. Yo iba a hacer pues cuando iba de noche en el enchidero, vi zorros en el enchidero delante de la casa taller. Los zorros que hay por los montes de aquí del enchidero para allá, hacia lo que es el nacimiento, de aquí mirando hacia el nacimiento de la izquierda, los dos montes, en los puertos bravos, todo eso hay muchos zorros, bajan a comer los desperdicios del barrio San Juan, los más cercanos, y también bajan a los barrios remedios. De madrugada poner el zorro allí comiendo la basura. O sea, los animalitos ya no son tan salvajes como antes, sino que se están domesticando y vienen a los sitios a comer basura y a comer por lo que pillan. Y ahora que es eso, cuando quiera por aquí arriba. Sí. Hay un zorro en el Torcal, hay un zorro en el Torcal, que yo le digo linde, y otros dirán pariente o idea, pero que se acerca allí para pedir comida a la gente que va allí. Y los zorros, por ejemplo, tienen esa costumbre en muchos sitios, se acostumbran a sí, en una ocasión yo estaba con un amigo viendo Estrella, la astronomía, tenemos mucho tiempo, y al mismo tiempo esa patata que estábamos comiendo en el asiento. El zorro, la zorra hembra, se metió dentro de mi coche, cogió la bolsa de patatas y salió corriendo. Para que veáis es interesante porque el último coto de caza del Torcal, en Sierra Pelada, en los años 80, cuando se protege el Torcal como paraje natural incompatible con la caza y se acaba la caza. Hasta entonces, hasta esa época, se habían capturado zorros. La Sociedad de Cazadores de Antequera realizó una serie de época de caza de zorros para bajar un poco la población, y los científicos se dedicaron también, hablaron con los cazadores, a abrir los estómagos de los animales para estudiar la dieta, la alimentación de los zorros, que es interesante. Y otra época también las víboras que se capturaron en el Torcal, porque resulta que las víboras en el Torcal, en los años 70 aproximadamente, hubo un equipo de científicos alemanes que empezaron a recoger animales víboras en el Torcal para la fabricación de antídotos para las picaduras. Y eso lo hicieron también en los años 70 un equipo de científicos alemanes en el Torcal. Se recogieron algunos libros. No he oído yo nada de eso. Todo lo contrario, existe. No lo creo. Todo lo contrario, he escuchado una historia contraria que resulta que los pastores están muy agradecidos a los jabalíes, porque los jabalíes son grandes, se alimentan de la víbora. Los jabalíes van usando, levantando con el hocico las piedras, buscando lombrices, y si encuentran una víbora, ellos lo ven como una lombriz. No la picadura de la víbora, con la jeta que tienen los jabalíes, no le hace apenas daño. Los
jabalíes. Es negativo que los jabalíes hacen mucho daño, rompen también la coma del goteo. Como si fuera corriente, como si fuera plastilina. Pero según dicen los pastores, han reducido la población de víboras del Torcal gracias al aumento de población de los jabalíes, de lo que comentan los pastores. Compañero, que si os gusta el coloquio, seguimos. Y si no, os quiero decir que las compañeras han preparado ahí un refresco. Ustedes decís cuando lo toman. Por ejemplo, tengo algunos libros del Torcal, si alguno de vosotros quiere adquirirlo, lo tendría aquí alguno. Ya comentar. A mí me tiene que dejar un de Torcal. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy agradecido. Hay predadores nocturnos, pequeños, como los zorros, y estarían las cinecas, el meloncillo también está apareciendo mucho, la garduña, el gato montés, gatos monteses que se están cruzando con gatos domésticos y dicen que es un peligro para la especie, porque se están perdiendo los genes salvajes, los lirones caretos, los ratones pequeñitos de cola larga y muchos tipos de topillos, que son los que hacen los montículos después de desenterrar la galería, dejan un montículo fuera. Los montículos que veis muchas veces en el Torcal son de los topillos, así que es una mamífero muy rica. Que le dan alimento después a los pequeños ratones, roedores, ratones de campo, le dan alimento a muchos depredadores, como águilas reales, como águilas perniceras, cones, la carne no es la misma, ni pesa lo mismo ni nada, y ya te cuesta mucho trabajo venderlo, porque eso no lo quiere, Lo que hizo el Taki se le escapó cuando me pegan. Sí, se le escapó el zoo